Armas nucleares. ¿Golpearán? ¿No golpearán? El tema, señores, está candente. Vladimir Putin lo dijo hace no mucho. No se descarta esta posibilidad, que responde a las provocaciones de la OTAN. Por supuesto, el asunto va cobrando más fuerza cuando se anuncia que en los próximos días 3 buques de guerra y un submarino nuclear llegarán a Cuba. Tal vez es un mensaje para Estados Unidos, tal vez no. Esto, señores, se puso de candela. Vamos a hablar al respecto porque es un asunto que a todos nos interesa. También hablaremos seguramente del tema de los BRICS, que es fundamental. Para hablar al respecto, para poder conversar sobre estos asuntos, se encuentra con nosotros un invitado de lujo. Usted ya lo conoce. Se trata del señor Adrián Zelaya, presidente de CAI Group Center, con quien dialogaremos sobre este asunto tan impactante para el mundo. Adrián Zelaya, un amigo de la casa, un invitado frecuente de Prensa Alternativa, está con nosotros. Querido Adrián, un gusto poder conversar contigo en esta jornada. Hola Enzo, encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa. Gracias por la invitación, por supuesto. Y espero que el resultado del vídeo pues sea del gusto vuestro y de los oyentes, por supuesto. Muchas gracias, Adrián, por estas palabras. Y obviamente el asunto nos tiene a todos con la boca abierta, ¿sí? Porque Vladimir Putin habló desde San Petersburgo, no rehuyó a las preguntas. Le dijeron, señor Vladimir Putin, ¿qué hay de cierto respecto a esto que tiene que ver con la posibilidad del uso de armas nucleares? Vladimir Putin ha sido muy, digamos, concreto. Básicamente dice, nosotros tenemos armas con un potencial, digamos, 3 veces mayor de aquellas bombas que se usaron en Hiroshima, por poner un ejemplo. Pero desde luego, Vladimir Putin habla desde el llamado a la sensatez, porque esto no debería escalar siempre y cuando la OTAN no dé el primer golpe. Adrián, ¿cómo ves este panorama tan convulso últimamente? ¿Qué te dejan estas declaraciones, lo que se ha venido cocinando en los últimos días? Bien, yo creo que tenemos que distinguir 2 ámbitos de análisis, seguramente, ¿no? Un ámbito de análisis de las declaraciones que se han efectuado fundamentalmente, en este caso desde el ámbito de la Federación Rusa, por parte de distintos responsables, Vladimir Putin por un lado, pero también desde el Departamento de Exteriores y también desde los servicios de seguridad. Y, por otro lado, el ámbito de análisis de los hechos, de los movimientos que realmente se están produciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, desde el ámbito del análisis tenemos una serie de ideas o planteamientos sobre cuáles pueden ser las respuestas de Rusia frente a los movimientos que durante las últimas semanas y meses se están produciendo y también anunciando desde el ámbito de la OTAN en relación con el conflicto en Ucrania, ¿no? Bueno, también en realidad desde el punto de vista de la OTAN hay una diferencia muy clara entre los hechos y las declaraciones, porque en realidad estamos en una guerra de interpretación, en una guerra mediática, en la que, cuando hacemos referencia a qué es lo que está sucediendo con la intervención de los países de la OTAN en Ucrania, tenemos una relación de hechos que se han venido sucediendo en parte ya desde el principio del conflicto, con distintas vías de implicación que hemos conocido que han existido por parte de los países de la OTAN, algunas de estas vías de implicación incluso ya desde antes del 2022, pero sabemos que desde el inicio del conflicto distintos países occidentales han estado presentes ayudando a Ucrania por distintas vías, ¿no? Y sabemos que esa presencia ha ido aumentando, sabemos que la colaboración bélica con Ucrania ha sido constante y no ha abarcado solo al desplazamiento de personas, el desplazamiento de tropas con distintas funciones, ha abarcado, digamos, la utilización de los satélites de la OTAN a efectos de geolocalizar objetivos, la utilización de dispositivos de la OTAN a efectos del lanzamiento de misiles. Luego nos enteramos
ya se confirmó por parte del propio Scholz que ese lanzamiento de misiles lo realizaban incluso tropas de la OTAN en Ucrania. Por lo menos lo dijo, según dijo él, en el caso del Reino Unido y de Francia, esto era así, y además afirmó que Alemania no podía hacer eso, que ya estaban haciendo Francia y Gran Bretaña, con lo cual todos estos conceptos que se han venido barajando durante los últimos meses en el sentido de que va a haber o no va a haber una participación de las tropas de distintos países de la OTAN es, digamos, bueno, una dialéctica que lleva una velocidad distinta de la realidad de los hechos y que sabemos que esas tropas están allí. La diferencia iba a ser desde el punto de vista evidentemente formal. Si realmente se lleva a la práctica lo que está amenazando países como Francia, nos encontraríamos con tropas regulares que estarían en Ucrania, vamos a decir, enseñando la bandera francesa. Y esto tendría repercusiones, independientemente del incremento de ese apoyo que ya en buena parte existe, tendría repercusiones sobre todo de imagen, de repercusiones en buena parte cara al interior de Rusia. Es decir, el gobierno ruso, que es perfectamente consciente de cuál ha sido la realidad de la implicación de los países de la OTAN hasta el momento, se iban a sentir mediáticamente mucho más presionado para responder, ¿no? Casi obligado a responder ante una realidad que no se puede ocultar y que hace imposible mirar hacia otro lado. Hasta ahora, muy probablemente, el gobierno de Rusia, sabiendo que están ganando la guerra, ha intentado evitar caer en provocaciones, ha intentado evitar despistarse del curso fundamental de la guerra, pero quizás si esta intervención, si este apoyo a Ucrania se hace tan expreso como se está amenazando, pues Rusia no tendría más remedio que responder. Y esto sería probablemente digamos, el efecto fundamental de esta escalada, ¿no? Desde el punto de vista de toda esta oleada de declaraciones, de amenazas por parte de países de la OTAN y desde el punto de vista de la respuesta de Rusia, bueno, en los últimos días sí se han dicho cosas importantes, ¿no? Porque se ha dicho que Rusia, como medida de respuesta, va a empezar a armar a gobiernos que están directamente enfrentados con los países que adopten este tipo de medidas de intervención en Ucrania. Y, bueno, ¿qué países nos han venido a la mente en este caso? Bueno, pues, por ejemplo, Yemen, evidentemente, ¿no? Países como, pues, Irak o Líbano, por ejemplo, ¿no? Que ya están enfrentados directamente o con Israel o con las tropas americanas en Irak o en Siria, o con la flota norteamericana o británica en el caso de Yemen, ¿no? Claro, si cualquiera de estos países empieza a disponer, gracias a Rusia, de armamento más moderno, de misiles más precisos, incluso de misiles hipersónicos, pues evidentemente su capacidad de hacer daño y de atacar a las fuerzas de la OTAN puede ser muy superior. Entonces, nos han señalado claramente un camino a través del cual Rusia puede responder sin incurrir necesariamente en una escalada de tipo nuclear. Esto es en sí mismo importante. Ya no sería una escalada cualitativa dentro de la propia Ucrania, por ejemplo, o directamente desde Rusia contra estos países occidentales, sino sería una forma de responder a través de otros países que ya tienen conflictos con los países de la OTAN, ¿no? Y, por otro lado, se ha anunciado que Rusia iba a retomar su colaboración con países de Latinoamérica, más o menos cercanos a Estados Unidos, y con la idea de que a través de esta colaboración militar, pues crear un contexto de presión militar también sobre Washington, pues una presión, digamos, de tipo complementario o que haga por lo menos a Estados Unidos pensárselo dos veces antes de escalar su intervención en Ucrania. Claro, se produjeron estas declaraciones y creo que fue exactamente al día siguiente cuando se anunció, como tú has dicho,
que va a haber un desplazamiento ya la semana que viene, varios barcos de la Federación Rusa van a llegar a Cuba. Eso sí, desde Cuba se ha aclarado perfectamente que estos barcos y submarinos, ¿no?, disponen de armamento misilístico, pero no de armamento nuclear. Con lo cual se ha dicho, bueno, no hay en principio peligros para la región, ¿no? El nivel de riesgo de la región no se incrementa por ello. Pero evidentemente es un mensaje de alerta cara a Washington. Como tú has dicho, sin ninguna duda, lo que están advirtiendo es que lo que podéis hacer contra Rusia desde Ucrania lo podemos hacer contra vosotros desde Cuba o desde Venezuela o desde Nicaragua, ¿no? Y porque, bueno, son los países en los que fundamentalmente se está pensando cara a esta previsión de colaboración militar, ¿no? Bien, yo creo que este es el contexto actual. Está claramente desde Rusia se ha marcado un camino de posible respuesta a estas amenazas de escalada que no derivara necesariamente en un conflicto internacional directo entre las grandes potencias, ¿no? Lo cual es en sí mismo importante, ¿no? Que Rusia ya estaba en una situación en la que parece que necesariamente tenía que responder por un lado, pero claro, esa respuesta, si era una respuesta directa, iba a llevarnos inmediatamente a esa escalada, vamos a decir, continental en Europa o algo peor, ¿no? Bueno, entonces, por ahora, por lo menos, se ha encontrado, parece, esa vía de respuesta que permite, ya digo, contrarrestar esas amenazas sin generar un riesgo directo de estallido de ese conflicto internacional entre las grandes potencias. Podemos comentar algo también sobre los riesgos de que el conflicto derive a un conflicto con utilización de armamento nuclear, ¿no? Claro, el primer movimiento que en las últimas semanas se ha producido en este sentido fue el anuncio por parte de Rusia, también en respuesta a las amenazas de escalada por parte de la OTAN, el anuncio de que en los ejercicios que se iban a desarrollar con Bielorrusia se iba a utilizar armamento nuclear táctico, ¿no? Claro, es muy importante. Muchos de nuestros oyentes conocerán perfectamente la diferencia entre armamento nuclear táctico y estratégico, pero esto es muy importante, por supuesto, aclararlo. Es importante, sobre todo en este contexto, que no utilicemos de forma genérica la expresión armamento nuclear, porque puede inducir a interpretaciones muy confusas según cuál sea el contexto, ¿no? Claro, en principio hay dos interpretaciones con respecto al concepto de armamento nuclear táctico y estratégico. A veces se diferencian en función de la potencia, de la potencia nuclear de cada uno de los dos armamentos, pero en otros casos en base a la función que desarrolla, ¿no? Se supone que el armamento nuclear táctico es un armamento a utilizar en el frente de batalla, ¿no?, para mejorar posiciones, para destruir las posiciones del enemigo, etc. Mientras que el armamento nuclear estratégico pretende, digamos, alcanzar objetivos muy lejanos que pueden ser, en principio, objetivos de carácter militar o de carácter civil, ciudades, etcétera, en algún caso, ¿no? Bien, esa diferencia es muy importante porque el armamento nuclear táctico es, digamos, más potente, pero no tan, digamos, no tan claramente diferenciado de dispositivos, bombas, de proyectiles que ya se están utilizando en este momento, que tienen una potencia tremenda, ¿no?, con estos bombas termobáricas, por ejemplo, que se están utilizando en Ucrania de 500, de 1.500 kilos, se están fabricando las de 3.000, tiene una potencia tremenda, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el armamento nuclear, a veces se ha dicho, pero esto es una simplificación evidentemente, que una bomba nuclear estratégica puede destruir una ciudad, una bomba nuclear táctica quizás una calle, por diferenciar de alguna forma los conceptos, ¿no? Bien, vamos a ver. El problema es que
bueno, evidentemente, el que Rusia y Bielorrusia en sus ejercicios empiezan a utilizar armamento nuclear táctico es un paso frente al cual se han levantado especulaciones de todo tipo. También se ha dicho, y esto es importante, desde los servicios de seguridad de Rusia, que si se ven obligados a utilizar armas nucleares tácticas, no las iban a utilizar contra Ucrania, sino contra estas potencias occidentales que están induciendo a Ucrania a unas determinadas estrategias y que están amenazando con intervenir en Ucrania, ¿no? Esto es importante porque, claro, por las repercusiones humanas y sobre civiles que pueden tener las armas nucleares tácticas, es un tipo de armamento que Rusia no quiere evitar a toda costa utilizar, por lo menos en Ucrania, pues en buena parte porque ellos consideran a los ucranianos como hermanos primos dentro de un conflicto de guerra civil, en el que se encuentran, ¿no? Bien, dicho esto, sí es cierto que el riesgo de tránsito, una vez que se empiezan a utilizar las armas nucleares tácticas hacia las armas nucleares estratégicas, existe. Yo creo que de esto no estoy seguro de que habláramos en otro programa con vosotros, pero aquí tenemos un problema, desde luego sería, digamos, un paso peligroso el que Rusia se viese obligada a utilizar armas nucleares tácticas. El problema es que cuando hemos, digamos, evaluado los riesgos de que un conflicto internacional se convierta en un conflicto nuclear, ¿no? Hemos partido durante mucho tiempo del contexto habitual de la Guerra Fría, en el que los armamentos convencionales y los armamentos nucleares estaban muy claramente diferenciados, ¿no? Entonces, el salto de uno a otro era un salto técnico y tecnológico muy claramente definido. Y eso no ocurre en este momento, ¿no? Y no ocurre en este momento por dos factores fundamentales. Primero, porque hay armas estratégicas de carácter estratégico que no son nucleares, como estas armas de pulso electromagnético, ¿no?, que tienen capacidad de anular los dispositivos electrónicos en una zona, en una ciudad, en una región, algunos dicen que incluso en un país, ¿no?, que tienen efectos devastadores de carácter económico, pero no generan destrucción humana, de pérdida de vidas directa, ¿no? Indirecta sí, evidentemente, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que hay también elementos intermedios desde el punto de vista de las armas nucleares tácticas, ¿no? Es decir, en un enfrentamiento entre potencias nucleares, el que a partir del uso de armas convencionales se empiecen a utilizar en cualquier momento armas nucleares tácticas, pues no es nada complicado. Es algo que puede pasar inmediatamente a medida que, en cualquier momento, a medida que se agrave la situación en el frente para cualquiera de los dos bandos. Y claro, el problema es que las armas nucleares tácticas tienen distintos grados, conceptualmente están más o menos definidas con respecto a las armas estratégicas, pero un avance en la potencia de las armas nucleares tácticas podría acercarnos peligrosamente también conceptualmente al uso de armas nucleares, ¿no? Si el problema es que una de estas grandes potencias nucleares se siente amenazada, todas ellas tienen en su doctrina estratégica previsto cuándo utilizarían armas nucleares tácticas y cuándo utilizarían armas nucleares estratégicas. Entonces, ante amenazas graves a su seguridad, todos tienen previsto la posibilidad de utilizar armas nucleares estratégicas, ¿no? Y luego hay otro tipo de factores más geopolíticos, digamos. Yo creo que en este momento, quizás cuando se compara la situación con la Guerra Fría, podemos tener una situación de alguna forma más peligrosa en ese sentido, porque en aquel momento, y estoy pensando, por ejemplo, en el año 62, cuando la crisis de los misiles, etcétera, teníamos a dos potencias en lucha en la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eran dos potencias muy sólidas. Es decir, que presentaban una situación interna, económica, social, política muy consolidada. Y entonces,
estaban enfrentados en distintos ámbitos a lo largo del mundo, ¿no? Y en distintos territorios, pero el hecho de que en un territorio o en otro uno de ellos ganara y el otro perdiera no tenía una importancia tan trascendental. Sin embargo, en este momento tenemos un problema con la élite corporativa occidental, esa élite corporativa que de hecho controla Europa y Estados Unidos, que está en una auténtica situación de pánico histórico, ¿no? Porque ellos piensan, primero, que perder la guerra en Ucrania es de alguna forma, pues ya definitivamente dar por perdido ese mundo unipolar que les permitía a ellos controlar el mundo y que esto ya claramente nos lleva a ese mundo multipolar por el que venían apostando los países emergentes y los BRICS, si quieres. Y por otro lado, están convencidos, y lo han dicho por escrito, de que el riesgo de tránsito a un mundo multipolar es inmediato, pero también el riesgo de que pierdan el poder de forma muy rápida, también en Europa y en Estados Unidos, por simple imitación, por simple, digamos, aprendizaje por parte de los ciudadanos occidentales, que veríamos inmediatamente que, digamos, prescindir de esas élites corporativas que nos están destruyendo también la economía y la sociedad occidental, prescindir de esa élite es posible. Y los países emergentes lo han hecho a través de esa clara apuesta anticorporativa, salen adelante, defienden a su gente, protegen su economía y protegen su sociedad. Entonces, esa influencia político-ideológica de Rusia, que ya es muy importante en muchos círculos en Occidente, se iba a disparar, de Rusia y de los países emergentes en general. Entonces, ellos están convencidos de que perder la guerra en Ucrania, de que una victoria clara de Rusia es un salto adelante, no solo, ya digo, hacia un mundo multipolar, no solo para perder el control del mundo, sino también para perder el control de Occidente y que, por lo tanto, ellos pierdan no solo su riqueza, su poder, que puedan ir a la cárcel, como han ido sus representantes en Rusia, por ejemplo, y bueno, me quedo ahí, ¿no? Pero también podrían incluso tener riesgos físicos mayores, ¿no? No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero hay un dato de estos últimos días que ha sido muy revelador en este sentido. Es anecdótico, pero es revelador. Un vídeo de una entrevista en la que aparece Mikhail Khodorkovsky, uno de los grandes oligarcas rusos que era el propietario de la petrolera Yukos, que fue quitado, digamos, sacado de la propiedad de Yukos, fue procesado, estuvo en prisión varios años y al final terminó en el exilio. Este hombre ha dado una entrevista en la cual ha reconocido expresamente que él y otros estaban actuando en representación y bajo el control de los Rothschild, de Jacob Rothschild en concreto. Y esto es muy significativo, nos está diciendo que esa élite que estaba siendo perseguida en Rusia es la misma élite que ahora controla Occidente. Los Rothschild no son cualquiera, controlan perfectamente la clase política en el Reino Unido, Macron es un hombre de los Rothschild, ¿no? Y esto nos revela muy claramente por qué esa élite corporativa no puede aceptar, está aterrorizada por la influencia de Rusia, creciente de Rusia y de los países emergentes, y por qué está aterrorizada ante una más que previsible victoria de Rusia en Ucrania. En realidad, Adrián, ha sido una exposición notable. Yo creo que es importante lo que has venido mencionando, sobre todo este último punto, porque claramente el tema económico no puede quedar de lado. Uno habla de guerra, también habla de guerra económica. De hecho, hasta, digamos, mandatarios como, y esto lo vi ayer en una entrevista que le dio a Tucker Carlson, Nayib Bukele, hablaba sobre el fracaso de Occidente, sobre esta intención de sancionar a Rusia para, digamos, generar unas pérdidas, pero desde luego Vladimir Putin ha sido muy claro en que, muy por el contrario de las expectativas de los enemigos, los adversarios de Rusia, la economía rusa sigue siendo fuerte. Es un músculo. Vladimir Putin dio una demostración, digamos, no fue músculo militar, sino músculo económico en San Petersburgo. Y obviamente, Adrián, no podemos dejar de hablar de los BRICS, que es algo que ha generado tanta tensión también. Sabemos que en octubre habrá una cumbre, pero apareció el nombre de Turquía desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, reconociendo que sí había un interés para unirse. Y uno se pregunta, Turquía,
un miembro de la OTAN, considerando, digamos, los intereses que hay en la OTAN respecto a Rusia. ¿Cómo interpretar esto, Adrián, en este momento? Un país que pertenece a la OTAN diciendo de manera, digamos, pública sobre esta intención de poder sumarse a este bloque. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿quieres que me centre en este tema Turquía-BRICS o también sobre la evolución económica de Rusia? ¿Hablamos? Yo Como creo quieras. que podríamos ir primero con el tema económico, que me parece interesantísimo, y redondeamos Bien. con el tema BRICS, que va de la mano, pues definitivamente, pues, ¿no? Sí, bueno, en esa entrevista Bukele muy acertadamente hizo referencia al potencial estratégico objetivo de Rusia, en el sentido de que Rusia es una potencia de primer nivel en el ámbito agrícola, es una potencia industrial, es una potencia tecnológica, es una potencia de primer nivel a nivel científico, de tal forma que lo tiene prácticamente todo para asegurar el éxito frente a políticas de sanciones como las que se han puesto en marcha contra ellos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy importante para entender el fondo, ¿no? Para entender cómo, desde una perspectiva, sobre todo de largo plazo, Rusia puede defenderse frente a este tipo de estrategias. Pero tampoco esto explica del todo la capacidad que ha tenido Rusia de reaccionar tan rápidamente y a muy corto plazo frente a esas sanciones, ¿no? Rusia tiene ese potencial objetivo para reposicionarse frente a amenazas externas, ya digo, a medio o largo plazo, pero es que además ese reposicionamiento tan de corto plazo, sustituyendo casi de forma inmediata las ventas a la Unión Europea por ventas a países asiáticos como China o India, pues ha sido algo realmente sorprendente, ¿no? Pero bueno, sí nos revela, o probablemente, que Rusia tenía bastante pensado lo que podía suceder, ¿eh? Recordemos que las sanciones de otro nivel, evidentemente, muy más moderadas, pero las sanciones de Occidente contra Rusia ya empezaron en el año 2014. ¿eh? Entonces, ya, eso sí, empezaron a afectar ya a la economía rusa. Eso facilitó, por un lado, que la economía rusa empezara a adaptarse de forma progresiva a ese régimen de sanciones y probablemente también que ante un posible nuevo conflicto los dirigentes rusos pensaban en distintos escenarios sobre qué tipo de medidas podría tomar Occidente contra ellos, ¿no? Entonces, no es de descartar que entre esos escenarios pensaran en la posibilidad de un corte comercial radical o algo por el estilo, ¿no? Y hay que tener en cuenta también cómo muchos analistas occidentales están examinando la relación entre Rusia y China como si fuera algo casi accidental, ¿no? Algo sorpresivo, ¿no? Cuando es algo muy atado en el tiempo, probablemente, fundamentalmente desde el año 2012, ¿no? El momento en el que Xi Jinping llega al poder y pone en marcha estrategias en alguna forma anticorporativas comparables con las de Vladimir Putin en Rusia. Esto les crea una gran sintonía en cuanto a sus políticas internas y también externas frente a Occidente o frente a esas élites corporativas occidentales, y luego también una conciencia mutua de que desde el punto de vista geopolítico tienen un enemigo común y que si cuando Occidente va contra China, Rusia cede, acepta mirar para otro lado, pues ellos van a ser los siguientes. Y al revés, que si cuando Occidente va contra Rusia, China decide mirar para otro lado, China va a ser el siguiente después de someter a Rusia, ¿no? Entonces, está bastante claro, no es casualidad que justo una semana antes de iniciarse el conflicto en Ucrania, Vladimir Putin realizó una visita de Estado a China, seguramente para acordar los detalles de un proceso estratégico que se iba a abrir y que era perfectamente acordado entre las dos potencias. Y todo esto explica en buena parte probablemente esa rapidez con la que y esa eficiencia con la que Rusia ha gestionado también a corto y medio plazo esos movimientos, ¿no? Bueno, hay otros factores, ¿no? Evidentemente, como por ejemplo, el que comparar Rusia con las economías occidentales,
Rusia es una economía que apenas está endeudada, ¿no? Y esto le da un margen enorme para hacer frente a déficits que puedan surgir pues, por distintas razones, ¿no? Comparando, claro, la situación no tiene nada que ver, tanto desde el punto de vista de deuda privada como deuda pública. La deuda de Rusia es ridícula comparándola con la de los países europeos, con la de Estados Unidos y con la de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y esto es, claro, el endeudamiento es algo que permite resolver problemas a corto plazo, pero que hay que resolver a largo plazo. Y Occidente, en lugar de resolverlo, lo que hace es acumular y acumular y acumular deudas, ¿no? Pero Rusia no ha caído en esa dinámica, no ha utilizado la deuda como un instrumento sistemático para impulsar el crecimiento, ha mantenido un nivel de endeudamiento muy bajo, pero eso sí le permite disponer de un colchón importantísimo cara a situaciones especialmente difíciles, ¿no? Bien, efectivamente, como tú has dicho, lo que ha sucedido o esta noticia sobre Turquía ha sido una noticia extraordinaria, de una importancia extraordinaria, ¿no? Además, estaba precedida unos días antes por la decisión ya formal de Tailandia, ¿no? La comunicación de Tailandia de su voluntad de ingresar en los BRICS. Tailandia es un país estratégicamente clave para, desde la perspectiva del sudeste asiático, ¿no? Entonces, ese ya vínculo, ese compromiso de Tailandia con los BRICS es en sí mismo ya muy importante desde esa perspectiva del sudeste asiático. Pero, claro, lo de Turquía tiene unas características, como tú has dicho, muy distintas, ¿no? Claro, Turquía es un país geopolíticamente clave desde muchos puntos de vista y que además es miembro de la OTAN y que ha mantenido políticas muy vinculadas a la OTAN, lógicamente, tradicionalmente, y durante los últimos años políticas muy variables y muy confusas, ¿no? Con gestos que parecían acercarse a Occidente y con gestos que parecían acercarse al bloque de los BRICS o a Rusia, pero siempre manteniendo las distancias. Ha habido especulaciones de todo tipo al respecto, pensando que, bueno, en realidad lo que Turquía pretende es su propio proyecto geopolítico, no quiere, digamos, apuntarse a ninguno de los dos grandes proyectos, ni de Occidente ni de los BRICS. Se habla incluso de que Turquía está pensando en una especie de imperio pantúrquico, ¿no? Agrupando a los países de culturas o lenguas túrquicas, ¿no? Y que esta era un poco la base conceptual de esa política tan autónoma, ¿no? Pero bueno, también ha habido especulaciones de que, bueno, quizás en realidad la apuesta de fondo de Turquía es a favor del bloque occidental, pero está intentando no perder, digamos, beneficios que puede obtener de Rusia o de los BRICS, y al contrario, se ha dicho, no, su apuesta de fondo seguramente es a favor de los BRICS, pero está intentando no enfrentarse antes de tiempo a la OTAN, ¿no? Este tipo de especulaciones han sido constantes, ¿no? Bueno, nuestra apuesta sí era la de que desde una perspectiva de largo plazo, sí se veían cercanos de forma progresiva al bloque de los BRICS, pero que querían hacerlo con toda la prudencia del mundo y con todo el tiempo del mundo, porque, claro, están en la OTAN, pero claro, esto no es una cuestión meramente política formal, sino que la OTAN tiene en la propia Turquía, una influencia impresionante, ¿no? Tanto económica, política, etcétera, ¿no? Son muchos años de interrelación económica, de militar, política, etcétera, ¿no? Y despegarse de esa influencia es muy difícil y muy peligroso, ¿no? Tenemos que ver, bueno, lo que está pasando en Georgia, las terribles presiones que está sufriendo Georgia para no alejarse, no ya para no acercarse a Rusia, para no alejarse de la órbita y las estrategias de Occidente, lo que ha sucedido en Eslovaquia con Robert Fico. Esto nos hace una idea de hasta qué punto Occidente está dispuesto a jugar duro y a jugar sucio para defender su espacio frente a los países emergentes, ¿no? Bien, entonces, dentro de esa lógica, el que por fin los representantes de Turquía hayan formalizado su interés, ¿no?, en el acercamiento a los BRICS es un enorme salto estratégico.
Independientemente de lo que esto representa desde el punto de vista de resolver las dudas sobre cuáles son las intenciones de largo plazo, esto tiene una importancia tremenda para los dos bloques, ¿no? Claro, Turquía es clave en muchas direcciones, ¿no? Es clave en Asia Occidental, desde el punto de vista incluso de lo que está sucediendo en Israel, entre Israel y Palestina. Es clave en lo que está sucediendo en el Cáucaso, en su relación, por ejemplo, con Azerbaiyán. Es clave en su enorme presencia, evidentemente, en el Mediterráneo oriental. Y es un país clave también, incluso en relación con el conflicto con Ucrania, clara a su presencia en el Mar Negro y como un interlocutor muy directo. También Turquía, tiene solicitada hace muchos años la entrada en la Unión Europea, una entrada que se ha estado alargando en el tiempo y con respecto a la cual se notaba que Turquía tenía cada vez menos interés. Es decir, así como históricamente era Turquía el que se quejaba de que la Unión Europea estaba retrasando excesivamente el procedimiento de adhesión con respecto a Turquía, en los últimos años se notaba un creciente alejamiento, un creciente desinterés de Turquía por acelerar este procedimiento. Pero, evidentemente, esa decisión comunicada formalmente, hecha pública, ¿no?, de su interés por acercarse a los BRICS, lo cambia todo. No hay que descartar medidas rápidas de Occidente al respecto. Se ha hablado incluso de que podría haber alguna medida rápida, quizás hasta de expulsión de la OTAN. Pero bueno, no sabemos si se llegará a ese punto o las dos partes intentarán defender los espacios, las posibilidades que quedan de acercamiento, de mantenimiento de relaciones. Pero claro, esto desde el punto de vista del equilibrio conjunto global entre los BRICS y la OTAN, o los BRICS y Occidente, es un paso adelante para los BRICS impresionante, sin ninguna duda. Incluso desde el punto de vista militar, por ejemplo. Turquía tiene, sin ninguna duda, el ejército más potente de Europa. Sin ninguna duda. Bueno, se ha dicho en algún momento, bueno, el de Ucrania ha sido también muy bien armado, pero son distintas valoraciones que habría que hacer de uno y otro, pero si prescindimos del de Ucrania, sin ninguna duda, Turquía tiene el ejército más potente de Europa, sin ninguna duda. Interesante, Adrián. Y me gustaría tocar este punto que mencionaste, más allá de que, digamos, no es algo concreto, no tiene que ver tal vez con algo que se haya anunciado, pero sí son voces que se escuchan y tú seguramente en el lugar en el que te encuentras, hablando netamente de lo que está pasando en Europa, debes tener información mucho más palpable. Pero yo me pongo en un escenario como este en el cual, por ejemplo, finalmente, como represalia, Turquía se ha expulsado de la OTAN. Porque hablamos de un momento crítico para la OTAN, en el que voces son muy críticas con las decisiones que se toman. Ya pareciese que Víctor Orbán está también pensando que de repente no es una buena idea seguir formando parte de la alianza. Pero ¿qué pasaría? ¿De qué hablaríamos si es que finalmente Turquía, por ejemplo, fuese expulsado de la alianza? Bueno, vamos a ver, para situarnos ante esa decisión tenemos que ponerlos en el lugar del otro, de los líderes de la OTAN. Bueno, la OTAN no toma este tipo de decisiones por sí misma, evidentemente son los países occidentales los que están detrás de la OTAN, ¿no?, los gobiernos, ¿no? En circunstancias anteriores, este tipo de decisiones podrían responder a una cuestión de imagen o, si se quiere, de prepotencia, ¿no? Para nosotros somos Occidente, la OTAN es la OTAN y nadie, digamos, nadie juega con nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tenemos que dejar claro que nadie juega con nosotros y si empiezas a hacer tonterías de acercarte a los BRICS, fuera, te expulso y punto, ¿no? Pero claro, la situación actual no es esa, ¿eh? Por mucha prepotencia que se manifieste a veces en las declaraciones de los miembros de la OTAN, yo creo que los países de la OTAN, los círculos de poder de Occidente, tendrían que jugar todas las cartas antes de tomar unas medidas de ese tipo. Tendría que pensar si
existe alguna posibilidad de evitar que Turquía dé ese paso. Y esas posibilidades puede ser simplemente, eso no se va a producir simplemente porque le amenace, porque toma una decisión de expulsarla de la OTAN. Tendrían que tenerse en cuenta los juegos internos. Una oposición en Turquía que, bueno, ha salido reforzada en las elecciones municipales y que está muy vinculada a Occidente, y quizás algún tipo de juego interno, o bien por vía revolución de colores, o bien por vía violenta, a través de sectores del ejército que tradicionalmente han sido hostiles al gobierno del partido actual, que quizás puedan realizar algún movimiento que frene ese desplazamiento de Turquía hacia los BRICS, y en ese contexto quizás que esa expulsión de la OTAN pudiera ser un detonante. Es decir, un detonante en el que en un determinado momento, dentro de un paquete de acciones que sean pues, por vía violenta o por vía revolución naranja, etcétera, revolución de colores, pues que tengo una estrategia para cambiar el gobierno o para forzar al gobierno a cambiar su orientación, y en ese contexto sí podría tener sentido un paso de expulsión de la OTAN, pero siempre dentro de un paquete de acciones. Limitarse a una decisión de expulsión de la OTAN no parece que tendría mucho sentido. Sería un mero gesto de prepotencia que por sí mismo no conseguiría el efecto deseado ni probablemente sería buena para Occidente. A no ser que, evidentemente, estén pensando ya o tengan información de que Turquía va a solicitar la salida de la OTAN y por cuestiones de imagen se adelanten y un mes anterior pues abran un expediente para expulsar. Igual el panorama está ahí, porque no sé si compartas esta idea, Adrián, pero estamos observando el momento más crítico porque, insistimos, pareciese que se mostrasen cada vez más los pleitos internos, desde Italia también, voces que se dicen hasta qué punto sería inteligente enviar tropas a Ucrania. El otro día, Macron, a Macron, claramente, ¿no? Le enviaron un mensaje de Italia: señor, póngase usted el casco si quiere y vaya a combatir. No nos meta en este enrollo a nosotros. O sea, parece que estamos ante la declive de la alianza, Adrián, y sumando a esto, a la posible llegada de Donald Trump al poder, porque bueno, claro, el 11 de julio se dictará una sentencia a Trump, pero tal parece, ni nadie lo frenará hasta el día de los comicios, que es en noviembre. Estamos ante el momento más crítico del bloque. Bueno, sí, sin duda. Es un momento crítico que debía haberse producido antes, porque claro, la OTAN surgió como un instrumento para hacer frente a la Unión Soviética. En el momento en que desapareció la Unión Soviética en el año 90, lo lógico es que hubiera desaparecido la OTAN. Y sin embargo, lo que hizo es transformarse en un instrumento de la hegemonía occidental, de la hegemonía fundamentalmente de Washington, y con un objetivo claro, primero, de controlar, mantener sometida a Europa, y por otro lado, de ser utilizado para avanzar en el cerco a Rusia, ¿no? Fundamentalmente. Bien, pero de cualquier forma, efectivamente estamos en un momento crítico para la OTAN, porque claro, en la medida en que, como hemos dicho antes, es un momento crítico para la élite occidental, esa élite corporativa que controla los gobiernos occidentales y por lo tanto controla la OTAN, pues también lo es claramente para esta organización, ¿no? Pero claro, lo más importante a la hora de la toma de decisiones es lo otro, es el fondo, son las razones de ese pánico, ¿no? Y el hacer frente a ese pánico. Y eso es lo que a estas élites les va a importar. No tanto el que de la OTAN pueda o no desgajarse a algún país concreto. Ellos al final harán o estarán haciendo una evaluación de riesgos. Dirán, aunque con una guerra convencional, abierta, europea o incluso mundial con Rusia y con las potencias emergentes, ¿qué posibilidades tenemos de ganar? Dirán, bueno, pues igual un 20%. Bueno, pues así todo nos merece la pena, porque si no entramos en esa guerra, pues nos van a quitar el poder del mundo y después el poder también en Occidente. Dicen, bueno, tenemos posibilidades relativas de ganar, pero es que no sabemos no tenemos otra opción, no sabemos qué hacer si no, pues vamos a la guerra. Podría ser un planteamiento. E incluso un planteamiento similar cara
podrían hacerse cara a un hipotético conflicto nuclear, ¿no? Pero en lo que es estrictamente la estructura militar de la OTAN, claro, esto va a depender el que puedan o no producirse separaciones o que pueda haber países que se desvinculen de las estrategias de la OTAN, depende mucho de hasta qué punto llegue el conflicto, ¿no? Porque, claro, también estos países, por ejemplo en Italia, ¿no?, hemos visto también se habían realizado movimientos muy importantes de acercamiento a los países emergentes en el ámbito comercial, de acercamiento a China en el ámbito de la colaboración cara a la nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, ¿no? Y, sin embargo, Italia, a través como consecuencia de las presiones que ha recibido al respecto, ha ido dando marcha atrás y ha roto esos acuerdos con China, ¿no? Si el conflicto va más, tenemos que tener en cuenta con qué países cuenta la OTAN con seguridad. Estaríamos hablando probablemente de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, Polonia, los países bálticos, pero bueno, los países fundamentales serían estos: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Polonia. Alemania tiene sus discusiones, no está de acuerdo con determinados planteamientos, pero la tradición de Alemania es al final dejarse arrastrar por estas políticas. Si esto va más, si se produce un enfrentamiento directo, veo muy difícil, a pesar de que puedan tener un conflicto interno tremendo, veo muy difícil que el gobierno alemán sea capaz de separarse de esas políticas. Y los países más pequeños, países más pequeños, los países del sur, pues en principio no, pero hay que contar con la posibilidad de que también fueran presionados hasta el final, teniendo en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de una situación cualquiera, estamos hablando de una situación que para esa élite que controla Occidente y que ha venido controlando también esos países, pues estamos ante una situación de vida o muerte, en la que van a jugar, si optan por ir en esa dirección, van a jugar absolutamente todas las bazas para que los países que ellos entienden que es importante desde un punto de vista militar que se apunten al conflicto para que lo hagan, ¿no? Otra cuestión son países que claramente, digamos, como país, están desmarcados de una forma rotunda de esas estrategias, que serían fundamentalmente Hungría y Eslovaquia, ¿no? Y que ahí seguramente ya tendríamos que pensar en posibilidades militares de desmarque. Es decir, que en el momento en que estalle el conflicto, está claro que ellos políticamente van a tener una voluntad de no entrar, y otra cosa es que militarmente pues les puedan obligar o puedan invadir esos países, o ya tenemos que pensar en concreto en el contexto militar o en qué medida podrían apelar a un soporte de los países emergentes o de Rusia para evitar que eso sucediera. Pero ya desde una perspectiva de que el equilibrio de las fuerzas militares de las dos partes jugara de una u otra forma con respecto a esos dos países, ¿no? Okay. Es muy, muy importante lo que mencionas, Adrián. No dejo de pensar yo en la situación que le tocó vivir a Robert Fico, ¿no? Me pregunto qué pasará con Víctor Orbán. O sea, no estamos especulando, pero vamos, es evidente lo que está ocurriendo en los últimos meses, las últimas semanas. Aquellos líderes que se oponen, que muestran el ceño fruncido ante estas políticas guerreristas, bueno, no sabemos lo que les espera, pero desde luego nada bueno. Adrián, ha sido una conversación muy interesante. A mí me encantaría que por favor nos dejes una reflexión para nuestro público que te escucha atentamente de Prensa Alternativa, luego de esta exposición tan notable que has hecho de estos acontecimientos que se viven hoy en día en Europa y en el mundo, hay que decirlo así también. Bueno, vamos a ver, una reflexión puede estar relacionada con la conversación, con lo que tú estabas comentando justo en este momento, ¿no? Lo que ha sucedido en Eslovaquia, lo que podría suceder en otros casos. Yo creo que todo esto es un síntoma de esa situación de pánico y de desesperación de esa élite corporativa occidental. En esa situación de pánico, ellos pueden estar dispuestos a tomar medidas mucho más allá de lo que se suelen tomar o de que se podrían tomar en circunstancias ordinarias, y por eso tenemos que estar preparados para todo, para cualquier cosa. Y eso afecta a Europa y afecta también a
a Estados Unidos, ¿no? Creo, yo suelo utilizar mucho esa expresión de que de forma un tanto cínica se suele decir que la democracia funciona cuando no hay nada importante en juego, pero cuando hay algo realmente importante en juego tenemos una tendencia, todo el mundo, las distintas facciones tienen una tendencia a romper la baraja, como se suele decir. Claro, en Estados Unidos tiene una referencia muy clara sobre este tema. Es que en un momento, si vamos en la historia hacia atrás, cuando se produjo ese conflicto civilizatorio en Estados Unidos, nos encontramos claramente con su guerra civil a mitad del siglo XIX. ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, el resultado de las urnas fue uno determinado, eso hacía que la política avanzara en una determinada dirección y la parte que no aceptaba esa evolución, que hizo, pues se rebeló y se terminó en guerra civil. Es decir, estamos ante un contexto de cambio civilizatorio en el que puede pasar todo. No es casualidad lo que está sucediendo en Estados Unidos con estos ataques judiciales contra Trump, también en otro sentido contra Biden, porque algo que en sí mismo tiene su lógica, evidentemente, de la lógica del que el que la ha hecho la pague, pero claro, cuando atacamos judicialmente a un candidato no le estamos atacando solo a él, sino también a los millones de personas que tienen la expectativa de votarle, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en el que todo puede pasar en Estados Unidos desde el punto de vista del candidato, desde el punto de vista de cómo transcurran las elecciones, desde el punto de vista de cómo se gestione el posible conflicto bélico internacional antes o después de las elecciones, o que quizás se intente poner en marcha el conflicto bélico para hacer imposible que un Donald Trump, independientemente de lo que piense en base a ese criterio de America First, pueda intentar desmarcarse y que está en un contexto ya en marcha del que le sea quizás imposible desmarcarse. Y también en Europa lo estamos viendo con distintas medidas que se están adoptando o de censura, de amenazas directas o indirectas. Es terrible esto que nos ha revelado el primer ministro de Georgia, de que ha recibido una amenaza de muerte directa de un comisario de la Unión Europea, diciéndole que tenga cuidado, no sea que le pase lo que le ha pasado a Fico, ¿no? Entonces, esto nos revela, evidentemente, es algo que era imposible que hubiera sucedido hace unos años, pero en el que nos revela una situación en la que esa élite corporativa occidental, ya digo, está en una situación de pánico y, por lo tanto, en este momento puede estar dispuesta a todo con tal de salvarse, con tal de escapar de ese contexto que para ellos es una amenaza que consideran vital o de vida o muerte, digamos. Yo me voy a hacer responsable de mis palabras porque claramente un comportamiento casi de mafiosos. Esto que le hacen a esta persona es claramente una extorsión. No tiene otro nombre. Me hago responsable de mis palabras, pero es el comportamiento que uno va viendo. Pero igual, Adrián, valoro mucho esta apreciación. Por cierto, Adrián, mucha gente nos escribe cada vez que publicamos estas entrevistas que tenemos tan brillantes contigo, en dónde te pueden ubicar, en qué plataforma, en redes sociales, que creo que es algo que le interesaría mucho a nuestro público de Prensa Alternativa, querido Adrián Celaya. Sí, por supuesto. Bueno, en YouTube nos podéis buscar como ECAI Center. En Telegram hacemos un boletín casi diario y podéis recibir el boletín a través de Telegram si nos buscáis como ECAI Journal, ¿no? O también en redes sociales, pero el boletín, si queréis, podéis acceder a él a través de Telegram, de WhatsApp o de correo electrónico. Pero si nos localizáis por una u otra vía o os interesa recibirlo por correo electrónico, nos mandáis un correo por ejemplo, a ecai, @ecaicenter.eu, ¿no? Y center con C, ecai@ecaicenter.eu, y os enviaremos al boletín como queráis, por Telegram, WhatsApp, correo electrónico. Pero ya os digo, si os interesa acceder a los vídeos, buscáis ECAI Center en YouTube. Si os interesa acceder al boletín por Telegram, buscar ECAI Journal. Te agradecemos por eso. Seguramente coordinaremos aquí con producción, con Lorenzo, para que en la descripción aparezca la información. Nuevamente, Adrián, te enviamos un fuerte abrazo desde aquí y siempre voy a insistir con este punto.
Es un privilegio conversar contigo, una persona con tu conocimiento, Adrián, y por la mirada que tienes tan importante sobre las cosas. Creo yo que eso es algo que valora mucho nuestro público de Prensa Alternativa. Yo te traslado el agradecimiento a toda la producción, Adrián, por tu tiempo y por estos aprendizajes que tenemos constantemente contigo. Y bueno, no hay más que agregar, solamente a nuestro público, por favor, no olviden suscribirse a Prensa Alternativa, ¿sí? Denle me gusta, comenten, compartan, que es totalmente gratis. También, ya lo saben, en CAI Center, en la descripción aparecerá la información. No hay más que agregar, ahora sí, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.